Hola chicos, buen día, espero estén teniendo una excelente semana. Vamos a empezar con el video de la segunda semana de este sexto semestre en Estadística 2 para los alumnos de la Prepa 7. En el caso de esta semana vamos a abordar los temas de operaciones con conjuntos. La semana pasada les expliqué que era un conjunto, cómo se realizaba un conjunto, o sea, de qué forma se armaba y les di algunos ejemplos de los tipos de conjuntos. Ahora vamos a ver operaciones con conjuntos, o sea, ya los vamos a ocupar, esos conjuntos que ya armamos, los vamos a ocupar para algo, en distintos temas de la vida cotidiana. Y pues vamos a empezar con la explicación de algunos conjuntos. También vamos a ver diagramas de Venn para que ustedes sepan cómo vamos a ir armando o de qué forma es más sencilla viéndolo mediante un diagrama. Bueno, y empezamos leyendo. Los conjuntos pueden ser descritos por todos y cada uno de sus elementos, o bien por una característica, pudiendo ser conjuntos infinitos o finitos. Los conjuntos universal y vacío se consideran especiales porque son el todo y el nada. Operaciones con conjuntos. Las operaciones con conjuntos son formas específicas de combinar conjuntos para formar uno nuevo. Las operaciones con conjuntos y sus propiedades obedecen a un sistema matemático al referirse a la teoría de conjuntos. Dichas operaciones son, aquí menciona complementación, pero lo conozco como complemento, intersección, unión y diferencia. Complemento. Si B es un subconjunto de cualquier conjunto universo, entonces el complemento de B, que expresamos como B y una comita arriba que se le llama apóstrofe o que se lee B', está formado por todos los elementos del conjunto universo que pertenecen al conjunto B. Por ejemplo, si B es A, B, C, D, E, F, el conjunto F es BCE. Si observamos ambos conjuntos, se puede formar otro conjunto que contenga todos los elementos. Entonces B sería ABCDEF, FBCE. Los otros elementos que no son del conjunto F serán el complemento del conjunto F. Se le denomina F'. Se lee F'. Y el conjunto B es el conjunto universal. Por lo tanto, tenemos que el conjunto B, que está formado por A, B, C, D, E, F, y el conjunto F', que es A, D, F, es el complemento del conjunto F, B, C, E. O sea, complemento nos va a hablar de todo lo que está afuera de algún conjunto del cual estoy hablando. Supongamos que hablamos del grupo del tercero A, por ejemplo. El tercero A tiene alumnos de distintas edades y yo voy a formar un conjunto de los alumnos que tienen 16 años. Entonces, si mi conjunto B, le pongamos que B llamé al conjunto de los que tienen 16 años, si yo quiero sacar el complemento de este conjunto, el complemento lo formarán todos los estudiantes que no tienen 16 años, o sea, todos los están fuera. Están dentro del grupo, o sea, dentro del universo del que estoy trabajando, pero fuera del conjunto de 16 años. Por lo tanto, aquí pueden entrar los que tienen 15, los que ya cumplieron 17, 18 o inclusive si hubiera alguno de 14 o de 19. Entonces, complemento vamos a llamar a todo lo que está fuera del conjunto donde estoy hablando, del que estoy hablando, perdón. Propiedades de la complementación o complemento. El complemento del conjunto universal es el conjunto vacío, pues el conjunto universo se encuentran todos los elementos del conjunto. Ejemplo 1. Y aquí tenemos este símbolo, recordemos que es universo, puede presentarse así o puede presentarse con una U mayúscula también, pero a veces se confunde con unión, entonces por eso mejor lo ponemos de esta forma, con omega.
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí sería complemento, o sea, faltaría aquí una comita. Es el universo, el conjunto vacío, perdón. El complemento del complemento de un conjunto, es decir, el complemento del conjunto A', está formado por todos los elementos del conjunto universo que no pertenecen a este, a A'. Por lo tanto, si le sacamos la prima o la A complemento, si le sacamos el complemento a complemento, pues se forma por todos los elementos del conjunto universo que no están en A', es decir, todos los elementos del conjunto A. ¿Esto qué quiere decir? Si ya formé un conjunto con todos los que tenían 15, 17 y 18 años, si yo quiero sacar el complemento de este nuevo conjunto, pues ¿quiénes serán? Los de 16. Entonces, a eso nos referimos. Igual, si yo hablo de un grupo hablando de género de hombres y mujeres, el complemento de las mujeres son los hombres. Y si ahora busco el complemento de los hombres, pues serán las mujeres. A eso se refiere con el último párrafo que vimos. Es buscar el complemento del complemento. Regresamos a lo que empezamos. Y aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, si el universo está formado por los números que van del 0 al 9, A es 0, 2, 4, 6, 8, entonces A complemento sería todos los que no son pares, sin tomar en cuenta el 0, entonces estaríamos hablando del 1, 3, 5, 7 y 9. Si yo le busco el complemento a 1, 3, 5, 7 y 9, entonces voy a comparar qué elementos no están aquí. Se supone que para sacar este conjunto yo le quité al universo el 0, el 2, el 4, el 6 y el 8. Por eso es que quedaron 1, 3, 5, 7 y 9. Ahora, si le quito al universo nuevamente 1, 3, 5, 7 y 9, entonces ¿qué me queda? 0, 2, 4, 6 y 8. 0, 2, 4, 6 y 8. Eso es el complemento de A complemento. Aquí hay otros dos ejemplos. X, dado que X es un cuadrilátero. Entonces, el conjunto B, X dado que X es un paralelogramo. Si al universo, que son los cuadriláteros, le quito los paralelogramos, me quedan los trapecios y los trapezoides. Entonces, si luego quiero sacarle el complemento a esto, lo que me queda son los paralelogramos. Mi universo, X dado que X es una letra de la palabra murciélago, el conjunto C es una vocal de la palabra murciélago, U, I, E, A, O. La A complemento es una consonante de la palabra murciélago y si le vuelvo a sacar el complemento, pues regreso a la vocal de la palabra murciélago. Entonces, complemento nos referimos a todo lo que está fuera de un conjunto, pero dentro del universo. Y si saco dos veces el complemento, entonces regreso a la parte donde inicié o al conjunto inicial. Ahora vamos con la siguiente operación con conjuntos que se llama intersección. Intersección de dos conjuntos es la operación que consiste en determinar los elementos comunes entre ambos conjuntos y se representa por el símbolo, y aquí tenemos una U invertida. A intersección B es igual a X, pertenece al universo, dado que X pertenece a A y X pertenece a B. O sea, para cumplir con la intersección, deben de cumplir con la característica de que los elementos deben de estar tanto en A como en B. Y pues si van a estar en A y en B, significa que están en el universo donde estoy trabajando. Eso es lo que quiere decir con esto. Y aquí viene un ejemplo. A es 1, 2, 5, 6, 7, 11 y 13. B es 2, 4, 6, 8 y 10. Lo que se hace para sacar el conjunto complemento es comparar.
El 1 está en el A, pero no en el B. El 2 está en ambos, entonces ya encontré un primer elemento que está en ambos. 4 solo en B, 5 solo en A, 6 está en los dos, lo pongo. 7 solo en A, 8 solo en B, 10 solo en B, 11 en A y 13 en A. Entonces, los únicos elementos que forman la intersección son 2 y 6. Otro ejemplo, esos dos, comparamos qué tienen en común. El 1 solo está en A, el 2 está en B, el 3 en A, el 4 en B, el 5 en A, 6, 8 y 10 solo en B. Entonces no tienen ningún elemento. Aquí le pusieron dentro un símbolo de intersección, pero ustedes pueden dejarlo vacío, o sea, solo abrir y cerrar llaves, o bien pueden poner el símbolo de conjunto vacío, que es una circunferencia con una línea cruzada. Intersección de A y B en este caso es el conjunto vacío al no haber elementos comunes en ambos conjuntos. Ejemplo 3. El conjunto S, que es chocolate, vainilla, fresa, avellana y nuez. R, zarzamora, nuez, limón, chocolate, coco y vainilla. La intersección de los conjuntos, chocolate lo tienen ambos, entonces va como intersección. Vainilla lo tienen en ambos, va en la intersección. Fresa solo la tiene S. Avellana solo la tiene S. Nuez la tienen ambas. Zarzamora solo la tiene R. Limón solo la tiene R. Y coco solo la tiene R. Por lo tanto, la intersección se forma por esos tres elementos en común, el chocolate, la vainilla y la nuez, que son elementos que están en los dos conjuntos. Ahora vamos con las propiedades de la intersección. Propiedad conmutativa, la intersección de A y B es igual a la intersección de BA. O sea, cuando hablamos de intersección no importa el orden en el que se encuentren las letras. Ya sea que nosotros pongamos A intersección B o B intersección A, voy a estar hablando de los mismos datos, porque una intersección es algo que tienen en común. Propiedad asociativa. La intersección de los conjuntos A, B y C equivale a la intersección entre los primeros y el tercero, o bien la intersección del primero y la de los dos últimos. O sea, cuando nosotros busquemos la intersección de tres conjuntos, pueden hacerlo en dos pasos. Primero busco la intersección de dos y luego busco si sus elementos están en común con C. O bien, primero busco B con C y ya que tengo qué elementos tienen en común, los comparo con A. Y a eso se refiere la propiedad asociativa, que puedo ir asociando dos y luego irme al tercero en cualquier orden. Propiedad idempotencia. La intersección de un conjunto con sí mismo es el propio conjunto. O sea, si voy a buscar que tiene en común un conjunto comparándolo con sí mismo, pues van a ser todos los elementos. Si lo estoy comparando con sí mismo, significa que tienen la misma cantidad de datos y esos datos se repiten porque estamos hablando del mismo conjunto. Intersección de dos conjuntos distintos es el conjunto vacío. Cuando A y B no tienen elementos en común, son etiquetados como conjuntos disjuntos. Como la intersección de dos conjuntos se forma con los elementos comunes de ambos, los conjuntos disjuntos carecen de elementos comunes. La intersección es el conjunto vacío. Siendo A y B conjuntos disjuntos, A intersección B es igual al conjunto vacío. ¿A qué se refiere? Si yo formo mi conjunto A con los estudiantes del cuarto A y el conjunto B con los estudiantes del cuarto B y yo quiero sacar la intersección de ellos, pues no va a haber nadie que cumpla con las dos cosas, porque no hay estudiantes que estén inscritos en dos grupos al mismo tiempo, o están en el A o están en el B, pero no pueden estar en el A y el B al mismo tiempo. A eso se refiere con los disjuntos. Entonces, si tienen elementos distintos, pues no van a tener intersección. Es lo mismo como si yo hiciera el conjunto de alimentos vegetales y alimentos de proteína. Entonces no van a haber vegetales, no, perdón, proteínas, sí.
de vegetales con alimentos animales. No van a haber alimentos que estén en los dos conjuntos. O son vegetales o son animales, pero no hay vegetal y animal al mismo tiempo. Eso es la intersección. Al operar la intersección en dos conjuntos, donde el segundo es complemento del primero o viceversa, la intersección será el conjunto vacío. Acuérdense que complemento es todo lo que está fuera de un conjunto. Entonces, si comparo al conjunto A con su complemento, se supone que estoy buscando lo que son los juntos forman el universo, pero como se complementan, por eso no tienen elementos en común, porque es como si tuviera un circulito, eso es mi conjunto A, y A complemento es lo que está fuera del circulito. Entonces no hay elementos que estén en dos lados. El conjunto A y A' no tienen elementos en común porque A se forma por todos los elementos que no están contenidos, porque A' se forma por todos los elementos que no están contenidos en A. Inciso F. La intersección no es el conjunto vacío si entre los conjuntos hay elementos, hay al menos un elemento en común. O sea, el conjunto vacío es cuando no hay elementos en común, pero si sí hay por lo menos uno, por ese uno ya deja de ser conjunto vacío la intersección. Inciso G. La intersección de un subconjunto es el conjunto universo. Es el mismo... No, perdón. La intersección entre el subconjunto y el conjunto universo es el mismo subconjunto. Es decir, si yo hablo de que mi universo es todos los estudiantes de la prepa y mi conjunto A son los estudiantes del cuarto A, nuevamente, si yo busco la intersección del universo con los del cuarto A, entonces los que cumplen con tener las dos características, estar en la prepa y ser del cuarto A, son solo los alumnos que están dentro del cuarto A. Por eso es que aquí la formulita queda de esta forma. Lo que tienen en común ambos conjuntos es A. Si A intersección universo, entonces todos los elementos del conjunto A están contenidos en el universo. Por lo tanto, todos los elementos de A son comunes con los del universo. Tercera operación es unión de conjuntos. La unión de dos conjuntos se expresa por el símbolo U. Esta operación consiste en determinar el conjunto formado por todos los elementos de ambos conjuntos, tomando en cuenta la característica de que los elementos de un conjunto se cuentan una sola vez. A unión B nos referimos a que debe de pertenecer al universo, que X debe pertenecer a A o X pertenecer a B. Primero hace un momento, vimos intersección donde debía de cumplir con estar en los dos conjuntos. Pero aquí, al hablar de unión, se refiere a que puede estar en uno o en el otro. O sea, cumplir con cualquiera de los dos conjuntos. Debiendo tomar en cuenta que la letra O matemáticamente es una disyunción. Eso significa que es una conjunción lógica que debe tomarse de forma inclusiva, es decir, se admite que un elemento puede pertenecer solo a A, solo a B o pertenecer a ambos, o sea, a intersección B. Y vamos con los ejemplos. Tenemos que A es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y B 2, 4, 6, 8, 10. Si hablamos de A unión B, vamos a ver qué datos hay acá. Los voy a anotar en un solo conjunto, pero sin repetir. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ese es el conjunto A unión B. Siguiente ejemplo. F está formado por estos datos, G por estos datos,
a la hora de formar FUG, voy a poner los elementos de ambos. 1, luego va el 2, aunque aparezca el 2 en cada conjunto, solo se coloca una vez. 4, 5, 6, 7, el 6 aparece igual 2 veces, pero solo se pone una vez. 8, 10, 11 y 13. Propiedades de la unión. La propiedad conmutativa. FUG es igual a GUF. Lo mismo que lo vemos de la intersección. Aunque aparezcan en diferente orden las letras, es el mismo significado. Estamos uniendo dos conjuntos. Propiedad idempotencia. La unión de un conjunto consigo mismo es el propio conjunto. Estoy buscando qué elementos tienen los conjuntos. Entonces, si estoy hablando de un solo conjunto que se une consigo mismo, entonces pues se queda con los elementos de este conjunto con el que estoy trabajando. Inciso C. Al operar la unión de dos conjuntos donde el primero es cualquier conjunto y el otro es el conjunto vacío o viceversa, la unión es el mismo conjunto. F unión conjunto vacío, pues va a ser los datos de F. Como el conjunto vacío no tiene elementos, los elementos de la unión serán todos los del conjunto F porque no vamos a tener nada que sumar. La unión nos vamos a estar refiriendo a que es una suma. Vamos a estar sumando dos conjuntos, pero sin repetir datos. La unión de un conjunto con el conjunto universal es el conjunto universal. Como estoy sumando elementos, pues me voy a quedar con el más grande. Y si el universo contiene a todos los elementos de F, pues no tiene caso que repita datos, simplemente pongo todo el universo. La unión del conjunto con su complemento es el conjunto universal. Recordemos que al hablar de complemento, estamos hablando de que juntos forman el universo. Entonces, si a F le sumo F complemento, que es lo que aparece aquí, me va a dar como resultado el universo. El complemento de un conjunto se forma por todos los elementos del conjunto universal que no están incluidos en dicho conjunto, por lo que la unión es el conjunto universo. F. Aunque la unión se define como una operación binaria, es aplicable a la unión de tres o más conjuntos. A unión B, unión C, vamos a estar sumando. Que pongo primero todos los elementos de A, luego todos los elementos de B sin repetir y todos los elementos de C. Pero puede también tomarse con la propiedad asociativa, o sea, primero sumar 2 y al resultado le sumo el tercero. Solo hay que tomar en cuenta que es sin repetir datos. Y vamos con la última operación con conjuntos que se llama diferencia de conjuntos. La diferencia de conjuntos es la operación que consiste en determinar los elementos que pertenecen al primer conjunto, pero no corresponden al segundo. Se expresa con el signo menos. Sí. Aquí sí importa el orden en el que están los elementos. A menos B. ¿Qué significa? Que al conjunto A le voy a restar todos los elementos que tiene en común con B. Y eso es lo que dice en estos símbolos. X pertenece al universo. X debe de pertenecer a A, pero X no debe pertenecer a B. O sea, voy a comparar qué tienen en común A con B y los elementos que tengan en común se los voy a quitar al conjunto A, que es el primero que aparezca. Aquí sí nos importa en qué orden están. No es lo mismo A menos B que B menos A. Y ahorita les voy a explicar por qué. Aquí, primero tengo que A está formado por estos datos, B por estos datos. Veo que tienen en común el 2 y el 6. Como aquí aparece A menos B, entonces lo que voy a hacer es copiar los elementos de A sin poner los que tienen en común con B, o sea, ni el 2 ni el 6. Por eso quedó 1, 5, 7, 11 y 13. Si fuera B menos A, ¿qué significa eso? Si pongo B menos A, entonces lo que hago es, como tienen en común el 2 y el 6, B menos A sería 4,
8 y 10. Los elementos que pertenecen a A y los elementos que pertenecen a B son 2 y 6, por eso B menos A sería 4, 8 y 10, que es lo que les acabo de mencionar hace un momento. Ejemplo 2. Tenemos dos conjuntos. Para encontrar la diferencia, vamos a poner de las dos diferencias, Q menos T y T menos Q. Primero, lo que hicieron fue poner en un color distinto cuáles son los elementos que tienen en común, que fueron C, E y G. ¿Qué hago? Si dice Q menos T, al conjunto Q le quito esos elementos en común, C, E y G. ¿Y cuáles me quedan? Son A, B, D y F. A, B, D y F. Ahora, si me ubico en T menos Q, entonces al conjunto T le quito esos elementos en común que sería H, I, J, K. H, I, J, K. Y vamos con las propiedades de la diferencia. Algunas de las propiedades de la diferencia de conjuntos son las siguientes. A. La diferencia es inconmutable, es decir, A menos B es diferente a B menos A. Ya se los había explicado. La diferencia de dos conjuntos es el subconjunto del primer conjunto. O sea, si a A le quito B, me voy a ubicar en A. Si a B le quito A, me voy a ubicar en B, o sea, mi resultado va a estar en los elementos de B. O sea que me tengo que dar cuenta en qué orden aparecen. ¿Quién está al principio? Porque los elementos que voy a poner van a ser los del conjunto que están al principio. A, si A menos B es el conjunto vacío, y aquí lo explica, si A es un conjunto de B, no hay elementos de A que no estén en B y el resultado es el conjunto vacío. O sea, si todos los numeritos que tiene B están dentro de A, eso quiere decir que B es subconjunto de A. ¿Por qué? Porque B tiene todos los numeritos que están dentro de A. Entonces, cuando hablamos de subconjuntos, los subconjuntos son pequeños conjuntos que están dentro de uno más grande. Entonces, cuando hablamos de subconjuntos, vamos a estar hablando de que a la hora de restar o de sacar diferencias, vamos a encontrar en varios casos que no vamos a tener elementos y por eso es que se le pone conjunto vacío. Y aquí ya nos habla de las competencias que estamos desarrollando, de que ustedes desarrollen innovaciones y propongan soluciones a partir de métodos establecidos, o sea, a partir de la explicación que ya les dimos, que ya les di. Y pues también que se construya e interprete modelos matemáticos para la aplicación de procedimientos aritméticos, algebraicos, geométricos, variacionales para la comprensión, análisis de soluciones reales, hipotéticas y formales. Aquí lo que van a hacer es resolver primero estos incisos, luego vamos por estos ejercicios, a partir de estos conjuntos van a resolver estas operaciones y estas más. El diagrama de Venn se los quiero explicar de una vez porque en muchas ocasiones resulta muy útil a la hora de resolver operaciones con conjuntos. Y eso es lo que les voy a explicar aquí. El diagrama de Venn es una manera gráfica de representar un conjunto con respecto al conjunto universo y es útil para mostrar las operaciones con conjuntos. Consiste en trazar un rectángulo y dos o más círculos dentro de él. Todos los elementos que quedan en el interior representan al conjunto universal y dentro de los círculos se representan los elementos de cada conjunto. O sea, el rectángulo va a ser el universo y las circunferencias van a ser los conjuntos que tengamos. Si los conjuntos no tienen ningún elemento en común, o sea, si estamos hablando de hombres y mujeres, o si estamos hablando de personas que tienen 17 y 18 años,
o si estamos hablando personas que viven en la Ciudad de México y personas que viven en Tuxtla Gutiérrez. O sea, como estamos hablando de cosas que no podemos tener, que no tienen elementos en común, a eso se le llama conjuntos disjuntos y las circunferencias están independientes. Nuevamente, esto es el universo. Para hablar de un conjunto complemento, nos referimos a que una circunferencia va a ser el conjunto del que esté hablando y el complemento va a ser todo lo que esté fuera de esta circunferencia. Por eso es que aquí está A' o A complemento. Inclusión de conjuntos es cuando tenemos, esto es un subconjunto de lo que hablábamos hace un momento. Si todos los elementos de B están dentro de A, entonces no tiene caso que los pongamos nada más con una parte encimada. En ese caso se ponen circunferencias dentro de circunferencias. Aquí sería el conjunto B, el conjunto A y universo. Diagrama de Venn para operaciones con conjuntos. En intersección, esto es mi conjunto A, esto es mi conjunto B y la intersección es la parte que se cruza, o sea, la parte que pertenece a ambos conjuntos. Eso es la intersección. Unión, como hablamos de suma, se refiere a que voy a tomar en cuenta los elementos que solo están en A, que sería esta sección, los elementos que solo están en B, que sería esta sección, y los elementos que están en los dos. Si yo quiero sacar la diferencia de A menos B, entonces al conjunto A le borro todo lo que tenga en común con el conjunto B. Por eso es que no aparece pintado este pedacito que tienen en común. Y si por el contrario busco B menos A, entonces significa que voy a pintar B sin tomar en cuenta lo que tenga en común con A. Y bueno, lo vamos a dejar hasta ahí para que ya no se vayan a confundir. Esto es nada más por si se revolvieran un poco en la parte de los conjuntos. Pero pues la finalidad de hacerlo con videos es de que ustedes puedan repetirlo las veces que sean necesarias. Y no necesariamente que lo vean todo en un solo momento. O sea, pueden ir viendo poco a poco. Pero eso sí, es importante que ustedes hagan anotaciones. Si ustedes simplemente ven el video, es muy fácil que se distraigan. Entonces, por eso les pido, hagan anotaciones para que ustedes puedan ir recordando puntos importantes y se les haga más sencillo adquirir los conocimientos. Y pues cuando ya les toque trabajar, pues lo puedan hacer de esa mejor manera. Es muy sencillo decir, ay, es que no lo entendí y por eso no hice nada. Es muy sencillo. Entonces, se supone que si estuviéramos en clases tendríamos 3 horas a la semana. Yo no les pido tanto, con 1 hora, yo creo, o hora y media, probablemente logren avanzar las actividades. Pero de verdad, no busquen pretextos. Traten de hacer sus actividades como son. O sea, en este momento ustedes ya van de salida y lo más importante es que ustedes pasen un examen de admisión. Si no trabajan, si no le ponen interés, pues el problema no será salir de la prepa, sino entrar a una universidad. Entonces, por eso les pido que se pongan a trabajar y pónganle el interés necesario a la materia. Que tengan una excelente semana y pues ya saben, con lo que van a trabajar es con estos ejercicios de la página 110 que termina en la 111. Excelente semana. Hasta